Hay un dicho que afirma que Dios nunca nos abandona, pero existen momentos en la vida en que hasta el más fuerte de los corazones se pregunta si el cielo realmente está escuchando. Y si hubo alguien que conoció ese silencio profundo desde muy temprano, ese fue Natán. Antes de sumergirnos en esta historia, te invito a hacer algo pequeño que puede tener un gran eco. Al compartir este video, al dejar tu me gusta o al suscribirte, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que te conviertes en un canal para que este mensaje de esperanza llegue a alguien que, quizás en este mismo instante, se siente solo y olvidado. Que este simple gesto sea una bendición para ti y para quien lo reciba. Aún siendo un niño, Natán aprendió que la vida no siempre es justa y que algunas batallas parecen destinadas a personas que apenas tienen fuerzas para luchar. Pero también aprendió que cuando el dolor intenta sepultar a alguien, Dios puede usar hasta la más pequeña migaja de bondad para transformarlo todo. Natán vivía en una pequeña casa alejada del pueblo, si es que aquello podía llamarse casa. Era una construcción frágil, de madera vieja y tan torcida que parecía que un soplo fuerte de viento podría derribarla. Las ventanas estaban remendadas con plástico, el techo tenía agujeros cubiertos con láminas oxidadas y el suelo crujía como si se quejara del peso del propio tiempo. Allí, en lo que muchos llamarían abandono, él creció, o al menos, intentó crecer. Su padre se había ido primero, consumido por años de trabajo pesado, exceso de sol y falta de descanso. Su madre, que siempre había sostenido lo poco que tenían con un amor gigantesco, no resistió mucho tiempo tras la muerte de su esposo. Una enfermedad silenciosa llegó, le arrebató la fuerza, le robó el brillo de los ojos y finalmente, le quitó la vida. El día del entierro, nadie habló mucho. Fue rápido, silencioso, casi olvidado, tal como ella siempre lo fue para el pueblo. Y así, siendo todavía un niño, Natán se quedó solo. No tenía hermanos, ni tíos cerca, no tenía a nadie. Solo a doña Clara, la vecina anciana, que a veces le dejaba un trozo de pan duro, un caldo aguado o un poco de cariño tardío. Pero incluso ella, con sus propios problemas y una familia numerosa, solo podía ayudar hasta donde sus dificultades se lo permitían. El niño creció como quien intenta no ocupar demasiado espacio para no molestar. Aprendió a encogerse, a caminar despacio, a hablar en voz baja. Se sentía como alguien que simplemente estaba allí, pero que no pertenecía a ningún lugar. Los adultos, cuando veían pasar a Natán, murmuraban, pobre niño, y rápidamente cambiaban de tema, como si su sufrimiento fuera tan común que ya no valía la pena comentarlo. Y algunos, los menos sensibles, no tenían piedad. Muévete, mocoso, le gritaban cuando trabajaba para ganar unas monedas. Si no te gusta, lárgate. Y se reían de su propia crueldad. El problema era que él no tenía a dónde ir. Desde muy joven, Natán entendió que para sobrevivir tendría que trabajar, incluso siendo un niño. Cargaba sacos, acarreaba agua, barría patios, cuidaba animales, hacía lo que le pidieran. A veces recibía unas pocas monedas, otras un plato de comida. Para él, hasta eso era un tesoro. Pero había algo que diferenciaba a Natán de muchos adultos que nunca habían enfrentado ni una tercera parte de su dolor: él hablaba con Dios. No con frases memorizadas ni con peticiones grandiosas, sino con una sinceridad que solo quienes han sufrido temprano suelen tener. A veces, mientras caminaba descalzo por la tierra caliente, miraba al cielo y decía: Dios, sé que hay gente que está peor que yo, pero si puedes, no me dejes solo. Y aunque el cielo no respondiera, él insistía, porque en el fondo de su ser había una pequeña llama, débil, casi invisible, pero que se negaba a apagarse. El tiempo pasó, pero el pueblo no cambió. Para muchos, Natán era solo el huérfano pobre.
Para otros, el muchacho al que se podía mandar a callar, empujar y explotar, porque a nadie le importaría. Aprendió a tragar humillaciones como quien bebe agua amarga, porque la vida le había enseñado que quejarse no servía de nada. Un día, aceptó trabajar para un hombre duro y frío llamado Juvenal. Era dueño de grandes tierras, pero de un corazón pequeño. Le prometió a Natán pagarle con un saco de comida, pero solo si trabajaba sin cometer un solo error. El chico aceptó. No tenía otra opción. Aquel fue uno de los días más difíciles de su vida. El sol era implacable, los corazones a su alrededor eran duros y las cargas demasiado pesadas para sus pequeños brazos. Sus manos se llenaron de ampollas, sus pies ardían, su boca estaba seca como tierra agrietada, pero lo soportó todo. Al final de la tarde, recibió el pequeño saco de comida, un pan, un puñado de arroz y unas cuantas papas. Para cualquiera sería poco, para Natán, era más de lo que había tenido en días. Caminaba hacia su casa, aferrando el saco como si sostuviera su propia vida. Pero cuando pasó junto a un grupo de muchachos mayores, todo cambió. Se rieron, se burlaron, lo rodearon, lo empujaron y el saco cayó al suelo. El pan rodó por la tierra, el arroz se mezcló con las piedras, las papas se cubrieron de polvo. Las risas resonaban, y los insultos también. Cuando se fueron, cansados de humillarlo, Natán se arrodilló y recogió lo poco que pudo salvar. Sus manos temblaban, no de hambre, sino de dolor, de la sensación de cargar una vida entera de rechazo sobre sus espaldas. Y entonces, como tantas otras veces, alzó la vista al cielo. Dios, soy tan pequeño que tal vez ni siquiera me ves, pero si no vas a quitarme este sufrimiento ahora, al menos dame la fuerza para no volverme como ellos. Esa oración, susurrada con lágrimas silenciosas, atravesó el cielo, aunque el niño no lo supiera. El camino a casa pasaba por un río, un lugar tranquilo y aislado, donde solo se oía el correr del agua y el canto lejano de los pájaros. A Natán le gustaba detenerse allí. Era su refugio, su escondite, su único lugar seguro. Pero aquel día, algo era diferente. Sentado sobre una roca, había un anciano. Llevaba ropas sencillas, una barba larga y blanca, y su rostro denotaba un profundo cansancio. Sus manos temblorosas sostenían un bastón. Parecía tan frágil como las últimas esperanzas del muchacho. Natán aminoró el paso. El viejo levantó la mirada. Sus ojos no mostraban dureza ni lástima. Tenían algo raro, una ternura profunda que atravesaba las heridas del niño como si las reconociera. Buenas tardes, hijo, dijo el anciano con voz suave. Buenas tardes, respondió Natán, tímido. El viejo observó el saco remendado en los brazos del muchacho. Veo que has tenido un día largo. Trabajé, murmuró Natán. El anciano respiró hondo, como quien duda antes de pedir algo. ¿Podrías ayudarme? He caminado mucho y mi cuerpo está débil. No he comido nada hoy. ¿Tienes algo que puedas compartir? En ese instante, el corazón del muchacho se estrujó como si alguien lo hubiera apretado por dentro. Porque esa petición era cruel. Él tenía tan poco, había sido humillado, estaba hambriento, cansado, y ahora alguien le pedía precisamente lo poco que le quedaba. Miró el saco, luego al anciano, y recordó las palabras de su madre: cuando das de corazón, hijo, nunca te quedas vacío. Entonces, tomó el mejor trozo de pan que tenía, le limpió el polvo con las manos, se acercó despacio, con un gesto humilde y puro, y dijo: no es mucho, pero es lo mejor que tengo. Puede comer usted primero. El anciano lo miró fijamente, como si viera algo que nadie más podía ver. Y allí, en ese instante silencioso, el destino de Natán comenzó a cambiar.
El anciano tomó el pan con sus manos frágiles, arrugadas por el tiempo, pero llenas de una delicadeza casi sagrada. Antes de comer, cerró los ojos un momento, como si agradeciera no solo la comida, sino el gesto detrás de ella. Luego, dio el primer bocado lentamente, como quien recibe algo precioso. Y Natán, sentado a su lado, no sabía por qué, pero sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. A la orilla del río, el niño acostumbrado a ser invisible estaba siendo mirado como alguien que importaba. Cuando terminó de comer parte del pan, el anciano respiró hondo y dijo, «Gracias, hijo. No imaginas cuánto significa esto para mí». Natán bajó la mirada, tímido, pero no arrepentido. «Aún queda un poco», murmuró. «Si quiere, puede comer más». El anciano sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado, transformándolo por un instante. «No, hijo. Lo suficiente es una bendición cuando viene de las manos correctas». Se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. «¿Podrías ayudarme a caminar un poco, solo hasta el siguiente tramo del sendero? Mis piernas ya no obedecen como antes». Natán ni lo pensó. Guardó el resto de la comida, le ofreció su hombro y caminó junto al viejo. Paso a paso, algo en él cambiaba. Era como si cada metro recorrido disolviera un poco de esa vieja sensación de abandono. Caminaron en silencio por un tiempo, hasta que el anciano habló, «¿Sabes, Natán? Hoy vi a mucha gente, muchos más fuertes que tú, con más recursos, pero ninguno se detuvo a ayudarme. Muchos desviaron la mirada, otros pasaron de largo. Tú, que tienes tan poco, fuiste el único que compartió su pan conmigo». Natán tragó saliva. «No sé si hice lo correcto», confesó. «Lo que le di era casi todo lo que tenía para hoy». «Y es precisamente eso lo que marca la diferencia», respondió el anciano. «Quien da de lo que le sobra, da poco. Quien da de lo que le hace falta, da mucho. Tu corazón habló más fuerte que tu necesidad». Esas palabras conmovieron al muchacho. Siempre había sido tratado como alguien sin valor. Oír que su corazón tenía valor casi lo hizo llorar. Llegaron a un punto del sendero donde el río reflejaba la luz de una manera extraña, casi como si brillara desde adentro. Los árboles formaban un arco natural sobre ellos. Allí, el anciano se detuvo, soltó suavemente el brazo de Natán y se giró para mirarlo de frente. Los ojos del anciano, antes cansados, comenzaron a brillar con una intensidad suave, imposible de explicar. No era la luz del sol, venía de adentro, algo profundo que atravesaba el alma. «Natán», dijo, pronunciando su nombre con una ternura que hizo que el niño se estremeciera. «¿Sabes con quién has caminado hoy?» El corazón del niño se aceleró. «Con usted», tartamudeó. «Con un anciano cansado al que quise ayudar». El viejo se acercó y su expresión ya no parecía humana. Era una paz tan profunda que envolvía todo a su alrededor. «Has caminado conmigo mucho antes de hoy», dijo, con una voz que parecía venir de más allá del tiempo. «Estuve contigo la noche en que lloraste solo. Estuve contigo cuando te humillaron y nadie te defendió. Estuve contigo cuando miraste al cielo y dijiste que te había olvidado». El mundo pareció detenerse. El viento cesó. Natán sintió que todo su cuerpo temblaba. «Señor». «Yo solo hablaba con Dios», murmuró con la voz entrecortada. «No sabía si alguien me estaba escuchando». El anciano sonrió, y en esa sonrisa había un amor tan profundo que ningún ser humano podría replicar. «Pero yo te oí», dijo. «Oí cada palabra, cada lágrima, cada súplica. Y hoy, me diste algo que muchos no darían. Diste lo mejor de ti.
Compartiste no solo el pan, sino la fe, el corazón, la bondad que tantos intentaron arrancarte. Natán se llevó la mano al pecho. ¿Quién? ¿Quién es usted?, logró preguntar, casi sin voz. El viejo se acercó aún más, y una luz dorada y suave comenzó a emanar de él. Su figura parecía más grande, más luminosa, y su voz ya no era la de un anciano, sino una voz firme, llena de poder y cariño. Soy aquel que nunca te abandonó. Aquel que te vio crecer solo, que secó tus lágrimas en esa habitación vacía, que te sostuvo cuando pensaste que no podías más. Yo soy tu Dios, Natán. Caminé contigo cuando creíste que caminaba solo. El muchacho cayó de rodillas. Su alma reconoció la verdad antes que su mente. Lágrimas de liberación corrieron por su rostro. Pensé que me habías olvidado, sollozó. Creí que no te importaba. La figura brillante, aún con la apariencia del anciano pero con una majestad indescriptible, puso una mano sobre su cabeza. Fue el toque más suave que había sentido en su vida. Nunca te olvidé, dijo Dios. Yo estaba allí cuando te rechazaron. Estaba allí cuando pasaste hambre. Estaba allí cuando pediste fuerza para no volverte como quienes te hirieron. Y hoy, hijo, has demostrado que la bondad es tu esencia, no tu debilidad. Lo que me diste hoy, yo lo multiplicaré. Dios tocó el saco de comida. Natán lo abrió lentamente. Su respiración se detuvo. El pan estaba limpio y entero. Había más de uno. Había arroz en abundancia, papas perfectas e incluso frutas que no veía en años. Yo no tenía todo esto. Y Dios respondió, hoy no solo alimento tu cuerpo, sino tu fe. Tu camino cambiará. No te prometo ausencia de lucha, pero te prometo mi presencia. Y mi presencia, hijo, vale más que cualquier riqueza de este mundo. La luz comenzó a desvanecerse suavemente. Y cuando Natán parpadeó, el anciano ya no estaba. Pero la paz, la presencia, el peso glorioso de ese encuentro, permanecería en él para siempre. Natán permaneció arrodillado, tratando de entender si había sido un sueño o si realmente había caminado con Dios. Cuando finalmente se levantó, el peso del saco en sus manos era la prueba de una promesa viva. Al volver a su humilde casa, ya no sentía miedo. Se sentía acompañado, amparado, visto. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió con el estómago lleno y el corazón aún más lleno. Los días que siguieron, algo cambió. Aunque tenía poco, Natán siempre encontraba algo para compartir. Con el tiempo, la gente del pueblo comenzó a verlo de otra manera. Ya no era el huérfano desdichado, sino un joven resiliente y de buen corazón. Fue así como don Raúl, un carpintero de manos callosas y corazón justo, se le acercó. Muchacho, le dijo, quiero enseñarte un oficio. La carpintería. Eres un joven que pone el corazón en lo que hace. Para Natán, fue como si una puerta, antes invisible, se abriera de par en par. Cada día en el taller era un desafío, pero cada vez que se sentía cansado, recordaba la voz de Dios, caminé contigo. Cada vez que cometía un error, recordaba su promesa, yo te fortaleceré. Poco a poco, el niño que apenas podía cargar leña comenzó a construir muebles. Su postura cambió, su mirada cambió, su voz cambió. Ya no era el niño que caminaba con la cabeza gacha, sino alguien que sabía que el cielo lo había visto. Los años pasaron. Natán se convirtió en un carpintero respetado, conocido no solo por su habilidad, sino por su inagotable bondad. Su vida no se volvió fácil, pero nunca más se sintió vacía. Una tarde, mientras caminaba por el mismo sendero junto al río, vio a un niño sentado en una piedra, llorando en silencio.
reconoció de inmediato esa soledad. Se sentó a su lado y, con voz suave, le dijo, a veces, Dios parece distante, pero nunca lo está. Él solo espera el momento en que nuestro corazón, aún herido, sigue eligiendo el bien. El niño lo miró con los ojos llenos de preguntas. ¿Cómo lo sabe? Natán sonrió, una sonrisa que cargaba décadas de milagros silenciosos. Porque un día, en este mismo lugar, cuando pensé que estaba ayudando a un desconocido, era Dios quien caminaba conmigo. Extendió su mano al niño. Ven, caminemos juntos. Nadie tiene por qué andar solo en este mundo. La historia de Natán nos enseña que cuando la bondad nace del corazón, Dios la ve. Cuando la fe se mantiene en pie, aunque esté herida, Dios la honra. Y cuando lo poco que tenemos se da con amor, Dios lo multiplica más allá de nuestra comprensión. Si has escuchado hasta aquí, recuerda, nunca has estado solo. Nunca. Aun cuando el mundo te ignora, Dios te ve. Aun cuando nadie te ayuda, Dios te sostiene. Y el poco bien que haces, Él lo multiplica de formas invisibles. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios, yo sé que Dios camina conmigo. Que la paz de saberte visto, amado y acompañado te fortalezca en cada paso de tu camino.